Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a Soy Casta por Bravo TV. Tenemos un programa dedicado a profundizar los temas de la actualidad. Tenemos varios en el día de hoy. Les voy a presentar primero a mi equipo. Viviana Isasi está ahí con nosotros. Bienvenida, Vivi, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Estar acá? Bien, te extrañamos porque Vivi no está acá todo el tiempo, entonces la tenemos a veces cuando puede venir. Está muy bien. Felicitas Bonavita, con nosotros también. Bien, Yo siempre estoy acá, ¿viste? Sí, pobre, Feli, siempre está acá y la Me hacemos encanta, venir ¿no? Yo en estoy doble. feliz de estar acá. Y Lourdes Arrieta, bienvenida Lourdes, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Carmela, chicas? Muy buenas tardes. Bueno, un placer tenerlas, un placer empezar a pensar, a debatir los temas del día de hoy. Yo quería arrancar con uno en particular que tiene que ver con los precios. Hay una lista de los aumentos que se vienen en abril. Ahora Felicita va a traer toda la información, pero yo arranqué esta mañana con una sorpresa personal. Sí. Porque uno, además de tener un te trabajo asustaste. público, yo tengo hijos y hago las compras. Y fui a comprar pollo y huevos, chicos. Casi moiro. Sí. La verdad que y empecé a pensar, digo, bueno, esto es inflación, ¿no? Esto es el precio de la nafta. Para mí, no lo sé. Lo vamos a pensar, vamos a ir pensando cada uno de los aumentos y a qué velocidad se fueron dando, después las consecuencias que esto pueda tener para un gobierno que quiere seguir presentando un número de inflación que le permita mantener el discurso de que el programa económico es exitoso, ¿no, Feli? Sí, totalmente. Bueno, en el caso de los huevos y todo lo que es pollos y demás, hay una cuestión particular que después vamos a repasar, que tiene que ver con algo que está pasando en términos internacionales, la gripe aviar en Estados Unidos, pero también con la posibilidad de que se levanten las retenciones. Entonces aparece la especulación y empiezan a levantarse los precios. Pero como vos decías, no es que solamente los huevos o el pollo aumentaron el precio. La carne viene aumentando fuerte y sobre todo en estas últimas semanas de marzo se notó mucho la presión sobre los precios. Sí, la carne, la verdad que a mí me sorprendió también últimamente. Como bueno, comentamos acá en el programa otros días, bueno, hay que caminar. Ahí están los otros aumentos. Tenemos el transporte. El camine, señora, camine, más vigente que nunca. Sí, alquileres. Lo que pasa es que es enloquecedor tener que comprar una cosa en cada lugar y recordar a cuánto lo viste en cada lugar para volver. No sé si, digo, me parece que... Tenés que tener tiempo además, ¿no? Digo, estamos hablando de que la mayoría tiene 2, 3 trabajos, trabaja todo lo que puede para compensar la pérdida del poder adquisitivo, entonces tenés que dedicarle un buen tiempo de tu día si querés ir a buscar una verdulería, buscar una carnicería que tenga buen precio, si vas a comprar por separado, digamos, eludir el supermercado. Yo igual había notado, esto es una apreciación personal, Vivi me va a decir que es la que tiene los números de qué le pasa a la gente, que la conversación sobre precios había amainado un poco. Es decir, hasta enero, febrero, uno que, viste tal precio, yo conseguí el tomate a tanto, viste cómo se fue la lechuga, no sé, uno conversaba con cualquier persona 5 minutos y a los 5 minutos aparecía el tema del precio. Uno que te sorprendió, uno que no te esperabas, una cosa que dejaste de comprar. Las charlas sobre consumo habían empezado a ser habituales. Mi sensación, mi termómetro personal, es que había bajado un poco la intensidad, quizás tomada por charlas políticas, pero había bajado un poco la intensidad en la medida en que se había estabilizado también la inflación, uno ya sabía más o menos qué esperar. Yo hoy, en los 3 trabajos que tengo, no se habló de otra cosa. O sea, vuelve a ser un tema de conversación. El aumento de los precios. Bueno, sí, también todo lo que es prepagas para aquellos que todavía tienen una prepaga, ¿no? O los medicamentos, muchas familias empiezan a restringir, ya desde hace tiempo empezaron a restringir la ingesta de medicamentos. No sé qué dicen los números. Bueno, Vivi, ¿que la gente está preocupada por los precios de los alimentos? El tema de la economía, a ver, sigue siendo para este gobierno uno de los pilares. Entiendo el punto, pero dos cosas. Primero, uno es un termómetro social de la calle, que vamos a también colaborar ahí. A mí me parece que hay una sensación también de mucha vivada argentina. También. Hay un hartazgo respecto de eso, porque hay una pérdida de relatividad de precios en donde uno a veces no sabe si realmente los precios están validados o están convalidados, como decían recién, aumento de nafta o no sé qué, o si realmente hay una cuestión de que algunas empresas, algunos comercios no pueden dejar de tener rentabilidad si no es indexando la economía, como tuvimos en Argentina más de 15 años. Dicho esto, me parece que primero te diría que hay en la calle una negatividad a veces a convalidar algunos precios que se saben que no tienen razón de ser. O sea, ¿dónde está la explicación de que los precios aumenten más que la inflación?
O sea, no hay ningún tipo de explicación. Y a mí me parece que en la medida que la gente tenga esa sabiduría y pueda, de alguna manera, defenderse como consumidor respecto de lo que se entiende y se sabe y se comunica, que son la estabilidad de la economía, eso habla también de, no sé, yo no diría que la gente se harta de que suban los precios. Yo me parece que la gente se harta de la avivada que hay en algunos sectores Pero en la Argentina, para sí. todo el tiempo remarcar en un momento en donde no tiene ningún sentido remarcar. Porque no hay ningún precio de la economía. Si vos tenés la macro estabilizada, no tenés ninguna razón para que la economía de la micro, la cotidianidad, tenga una diversidad como tiene. Lo que pasa es que hay muchas empresas en Argentina, y esto lo digo realmente porque es así, que no saben, y muchos gobiernos te diría, que no saben administrar si no es con inflación. Entonces, bueno... Sí, ahí... de todas maneras, digo, la sociedad argentina no ha logrado una conciencia del consumidor que le pueda dar batalla a esta cuestión. Siempre hablamos de pequeñas batallas individuales, Sí. de gente que camina, pero yo no- finalmente los precios quedan Por eso convalidados. yo lo hacía como una mirada política. Sí, Cuando sí. se quiere decir en realidad qué va a hacer el gobierno con esto, yo no estoy tan segura si la gente realmente acusa al gobierno cuando ve que hay tanta irregularidad, o te podría decir... Distorsión, disparidad. Digo, a ver, un maple de huevos sale. Hoy Claro, hablaba con una compañía de y trabajo no y me dice, tiene yo lo ni- conseguía a 3.000 pesos. Bueno, Digo, ¿Cómo? ¿dónde? Porque pase ¿Cómo? ya mismo la dirección. Traeme. Sí. Explícame por qué la semana anterior lo tenías a ese precio, o explícame dentro de una semana a ver por qué varía el precio, por qué lo tenías al precio exuberante. Sí. O sea, no hay una explicación, y a mí me parece que allí sí hay un acompañamiento de, te podría llegar a decir, de ciudadano de a pie respecto de que es mucho más la desconfianza que se tiene respecto de que fija los precios de la economía, de la estabilidad de la economía. Porque si el jaque está, bueno, a ver, al final la inflación no sirve para nada, o los parámetros de la inflación que nos comunica el INDEC no sirven para nada, porque en el día a día el trabajador encuentra que realmente los precios suben. Eso es un punto, me parece una lectura política que yo no la convalidaría. Me parece que hoy la gente sigue diciendo que el rumbo de la economía, en su mayoría, está de acuerdo, y que cuando vos le preguntás, por ejemplo, por su situación económica personal, porque, por ejemplo, te dicen, ¿está mejor o peor respecto que el año pasado en términos nacionales? Y te marcan que hay un número que sigue estando mejor, pero hay mucha gente que sigue diciendo que no. Ahora, cuando vos le preguntás en términos personales de su economía diaria, te da números mayoritariamente más positivos. Y en la Argentina hay un histórico de 10 años para atrás, que lo estudiamos en la consultora, en donde prácticamente no hay ninguna comparación en un año en donde la gente te diga que está mejor que el año anterior. No hay, por más que haya mejorado la economía. Perdón, vos decís que hoy la gente, la mayoría de la gente reconoce estar mejor que Hay en un el año... 44% de la gente que te dice que está mejor. Y vos decís, no, pero es menos que el 50%. Sí, de acuerdo. Pero si vas al histórico... Históricamente la población argentina, la mayoría de la población argentina te decía Sí. siempre que estaba peor. Siempre te decía que estaba peor, aunque bueno, en el ¿Cuál momento, es el porcentaje que decía que estaba mejor? ¿Cuánto subió ese porcentaje? nunca hubo un 44% de la gente que diga que está mejor. Bien. Oye, estoy mirando los números que hoy me llamaron la atención de Atlas, que dice que el 70% afirma que la inflación sigue alta y califica de mala la situación económica. Pero independientemente de esto y con respecto a todo lo hablado en estos primeros minutos, yo la verdad que me encantaría creer que los argentinos somos inteligentes, defendemos nuestros derechos como consumidores y elegimos no convalidar y por eso no compramos. La realidad es que el poder adquisitivo está perdido y que hay mucha gente que no tiene empleo. Entonces, Bueno, cayó no el estamos consumo, comprando claro. porque no alcanza la plata, básicamente. Después, el movimiento del dólar blue en estos últimos días, por supuesto que incentiva la especulación en Argentina, es así. O sea, esto que dicen muchas veces los gobiernos, los sucesivos gobiernos. El ministro de Economía salió a decir, por lo menos en 3 oportunidades que yo recuerde, no vamos a devaluar. Bueno, pero cada vez que aumenta el dólar paralelo en la Argentina, todos trasladan aumento, la mayoría, a los precios y eso se nota. Y finalmente, este gobierno defiende el libre mercado. Entonces, supuestamente cada uno puede poner el precio que Sí, quiera. pero yo te diría ahí una cosa. Sí. A mí me parece que primero, a ver, antes se decía que se defendían los derechos de los trabajadores y cada vez los trabajadores en blanco son menos. Y cada vez me parece que, además, desgraciadamente, han perdido legitimidad los sindicatos y por eso es que pierden cada vez más afiliados los trabajadores. Porque no creen realmente en esta lucha paritaria y que se ganen más derechos por ahí. En este momento está complicada la paritaria, quiero decirte, pues le está poniendo un techo al gobierno del 1%, si no estamos teniendo paritarias libres. Pero lo que digo es, este gobierno tiene una lectura diferente respecto de la defensa del trabajador. El trabajador, en realidad, si vos le das al trabajador un presupuesto estable, le das mucho más poder que si le das un sindicato fuerte.
que le defienda cada 5 minutos un salario. Porque si vos le das un presupuesto estable, ese trabajador puede manejar su economía mensual y además puede, o sea, le rinde más su salario y además puede emprender. Que en la mayoría de las nuevas generaciones lo que se quiere no es ir a un trabajo regulado, sino ir, ¿por qué? Porque las condiciones laborales no son las óptimas, se quiere ir principalmente a hacer un negocio o emprender. De hecho, está creciendo el emprendedurismo entendido como... No les queda otra también, pero además, ¿cuál es el presupuesto estable? No es que tenemos salarios estables en la Argentina y con buen poder adquisitivo, al contrario, hay pérdida de poder adquisitivo y trabajo cada vez más precarizado, digamos, no le ha encontrado este gobierno la respuesta y no creo que haya una defensa del trabajador. Yo creo que, bueno, lo que sale en las encuestas es que el trabajador está con Milei. Habría que preguntar por qué lo está. El trabajador asalariado en blanco. Muy amplio. Pero quiero entender la estadística, independientemente de lo conceptual. En su mayoría, los trabajadores asalariados en blanco apoyan a este gobierno. De hecho, bueno, no hubiese podido ganar con los números que ganó si no fuera así, ¿no? O sea, no, sí, bueno, hay un 40% de personas que trabajan en negro que me parece que lo votaron más que los trabajadores en blanco. Eso estaba diciendo que entonces, la gran respondeme por favor la pregunta. ¿La mayor parte de los votantes de Milei son trabajadores en negro o son trabajadores en relación de dependencia? Está totalmente tergiversado. El voto de Milei entró por todos lados, pero principalmente el trabajador que tiene un trabajo regulado está con Milei y sigue estando con Milei. Y el trabajador que tiene un emprendimiento se generó el autoempleo, que es lo que más ha crecido en los últimos años en la Argentina, es el que más está con Milei. ¿Por qué? Porque el presupuesto estabilizado... No. Porque la estabilidad de la economía, la macro le sirve al trabajador. Eso que antes se decía, la macro no sirve y lo que te sirve es el consumo. Ojo, porque en realidad el trabajador, la mayoría de la gente entiende que el que tiene que emprender algo depende de la macro, que la macro te estabilice los precios, te permite a vos proyectar o hacer un negocio a largo plazo, comprar un insumo y poder hacer un presupuesto. Pero el consumo está caído, Vivi, ese es el tema. Tener un emprendimiento para no venderle a nadie también es un tema. Quiero escucharla a Lourdes, pero primero voy a dar la bienvenida a nuestra invitada para que pueda participar cuando ya lo desee de nuestra conversación. Flavia Rollón con nosotros. Bienvenida, Flavia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, un gusto. Igualmente. Cuando quieras te queremos escuchar, pero ya veníamos con una discusión acalorada. Lourdes. Sí, me parece acertado justamente el planteo de Viviana. De Vivi. La verdad es que el votante de Javier fue el de clase media, independientemente de que haya trabajado o que trabaje en negro o que trabaje en condiciones regulares. Fue el de clase media que todavía tiene la esperanza de que cambie, pero la pregunta es ¿hasta cuándo? Y esto ya lo veníamos planteando anteriormente. Esto de preferir una verdad incómoda que una mentira confortable. Creo que ha llegado un punto en el que la misma clase media se está hastiando de no poder llegar a fin de mes, de aguantar con salarios que no aumentan, y que sí aumentan los impuestos y que sí aumentan las obras sociales, las prepagas, los medicamentos. Ahora se vienen las épocas de invierno, donde afloran las alergias, las gripes. Entonces, pensar que también ese argentino está esperando un respiro de parte del Ejecutivo Nacional y que pongan la mirada en ellos también. Creo que es fundamental y sí es cierto también una cierta vivada de parte de ejemplo, los alquileres, que te piden el seguro de garantía, que te piden tantas garantías, que te piden tres meses pero, de derogar lo que bueno, yo digo, la propuesta es liberar el mercado. Sí, bueno, pero es cierto esto de que hay una vivada de parte de los mismos argentinos. ¿Y cómo se hace, cómo se genera una cultura distinta si vos no Pero no si estamos en un momento en el que estamos todos haciendo un esfuerzo y que el mismo Ejecutivo le pide a sus legisladores que hagan un esfuerzo y le pide también a la población que haga un esfuerzo, bueno, yo creo que también tendría que ser de parte de todos. Hoy justamente hablábamos otro tema. Pero discúlpame, yo cuando te hice este mismo planteo no quiero ser mala. El otro día me dijiste, bueno, no sabrá vender, no sabrá regular, le habrá ido mal. Bueno, eso fue cuando hablamos el tipo que se compró 4 casas y las puede alquilar a lo que quiere y a lo que le puedan pagar. Sí, lo puede hacer, tranquilamente lo puede hacer, pero si vamos al fondo y estamos en un momento de ciertas, si hablamos de ciertas avivadas, y para mí sí hay ciertas avivadas. No, yo estoy de acuerdo en que no cada uno lo vendrá como como un libre mercado. ¿Qué queremos? ¿Un libre mercado, un Estado ausente o un Estado que garantice Vamos a los derechos dejarla- de los ¿Puedo argentinos? intervenir desde un punto, lo en planteo la desde- discusión? Perdón, Sí, para Flavia, mí, sí. tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Y con respecto a la discusión, yo creo que el voto de Milei fue transversal en todas las clases sociales. Creo que los sindicatos tienen
tienen su rol y que no es tan solo defender el salario, sino es muchas veces el trabajador solo no puede ir a luchar por su salario sin temor a recibir represalias u otras medidas, o sea que hay otro rol. Yo creo que también la discusión que se está dando es que hay cosas que no estaban bien, que se han excedido, pero no por eso tenemos que eliminarlas. Hay que hacer un zoom. Claramente yo creo que todos los argentinos entienden hoy que sin macro no hay crecimiento. Para generar empleo y empleo de calidad y empleo en blanco, porque tengo mi opinión con respecto al emprendedurismo, al autoempleo, que es fruto de la necesidad, pero para tener un crecimiento genuino en la Argentina necesitamos una macro estable. ¿Y cómo se hace Sin con una eso, macro estable cuando para sostener el tipo de cambio el gobierno vende reservas? tenemos que plantear un plan de crecimiento en serio y sostenible, porque si vos ¿Basado no en qué? generás divisas, ¿Basado en qué? Digo, porque acá hemos... No en profundizamos. nuevos sectores. Hoy, pero digo, Claramente tenés que diversificar desde tus extracción de exportaciones. minerales, industrialización, ¿Hay exportación de política materia industrial? prima, ¿Hay política industrial? ¿no? No hay Que discusión yo de política industrial. sepa. Ahora sí tenés un sector de energía que te está generando divisas, pero la faltante de divisas es una constante en Argentina hace muchísimos. Argentina no crece desde por lo menos hace 70 años. Está Entonces bien, el pero acá problema es de hablamos fondo. de la macro. En teoría, este gobierno venía a estabilizar la macro con el costo colateral momentáneo Tenemos que del generar sufrimiento dólares, del trabajador. y eso no es de un día para Ahora, el ¿cuál otro. es el plan? El plan que en teoría se proponía es un plan que fomenta la inversión financiera y no la productiva, que para mí es la Bueno, que genera divisas genuinas. Ahí tenés el rol que tendría que estar, que debería de cumplir el régimen de incentivo a las grandes inversiones. ¿En qué está pensada? Enfoco a sectores que pueden generar impacto y generar divisas. Ahora, son sectores capital intensivos, estamos hablando de inversiones de billones, que claramente no se van a dar de un día para el otro. Ujú. Entonces, el plan, esta resolución no es de un momento para otro, claramente, pero tenemos que tener sostenibilidad en... ¿Vos crees que si efectivamente el gobierno controla la macro y logra bajar el riesgo país, vamos a recibir ese tipo de inversiones? Sí. Ojo, tiene que controlar la macro, bajar el riesgo país. También tenemos que ser sólidos en materia institucional, porque un inversor no solo mira la macro, también está mirando qué pasa en la Argentina en Bueno, materia tenemos un institucional. presidente que gobierna por decreto. A No mí sé me qué gustaría decirte. preguntarle a Flavia, aprovechando que la tenemos acá, que es una mujer que viene del mundo de la energía, que estuvo como titular de la cartera de energía durante el gobierno de Alberto Fernández, 2023, 2022, 2023 asumiste, 2022, ¿verdad? sí, 2022. 2022, cuando se fue Martínez, Darío Martínez, Exacto. ¿verdad? Y después cuando asume Javier Milei, seguiste en el área. Después minería. entiendo que en algún momento con algún descontento de Javier Milei, cuando se frustra primeramente la votación de la ley de bases, bueno, te piden la renuncia, ¿verdad? ¿Este fue el trayecto? Sí, Así es. está bien. Digo, ¿cómo concilias las dos miradas que en principio son muy diferentes, independientemente de los resultados de cada gobierno, ¿no? La que tenía el gobierno de Alberto Fernández o Unión por la Patria y la que tiene Javier Milei. Digo, ¿por qué decidiste quedarte? Mira, yo creo que hay puntos comunes. Estos sectores, fundamentalmente energía y minería, tienen cuestiones de base, sobre todo minería, que había una política sostenida. ¿Por qué he decidido quedarme? Yo soy de Salta. Ujú. La minería es la clave del desarrollo para, no tan solo para Salta, sino para la región, que se entiende, si se quiere, desde acá, desde Capital o desde el Poder Central. La minería siempre fue un sector que estuvo olvidado y que estuvo ausente. Entonces se necesitaba tener una mirada también ahí y era clave para mi provincia, por eso decido quedarme. Ahora, yo creo que todos los Pero una candidatos... mirada no es cualquier mirada. Digo, por lo que yo entiendo son miradas antagónicas, las de un gobierno y la del otro. No, pero a ver, ¿qué es lo que pasa en minería en particular? Sí, sí. En minería los recursos pertenecen a las provincias, entonces Sí. la capacidad del manejo de los recursos, muchas de las políticas las fijan las provincias. ¿Dónde hay una mirada antagónica? Por ejemplo, en un punto del RIGI, el tema del desarrollo de proveedores locales. Las provincias son muy claras en su política de decir, bueno, queremos hacer minería, pero queremos hacer minería con empleo local, con desarrollo de proveedores locales, con el desarrollo de un entramado productivo, de tanto de que productos quede, como que de se servicios. reparta algo en el Y en lugar el de donde RIGI se eso no extrae. fue reflejado mucho, entiendo yo, quizás por desconocimiento, porque no se entiende que en territorio
La licencia social de la minería se logra con crecimiento y ese crecimiento viene involucrado. O sea, el tema de desarrollar proveedores locales es inherente a la licencia social. Y sí. acá se ve como que proveedores locales, eso es una barrera, se ponen paraguas que generan anticompetitividad. Entonces, ahí hay un punto. Flavia, esa es Ahora, una forma de concebir el país, no es desconocimiento. Vienen Claro. grandes empresas y se llevan todo, no me importan los locales. Es una mirada sobre el país. bueno, sí, pero de nuevo, las provincias son muy claras en su política y tienen leyes provinciales que te dicen esto no. Y las empresas también la tienen, porque hoy no encontrás ninguna empresa minera que te hable de que no va a contratar local y no va a haber desarrollo de proveedores locales en la Argentina. No pasa lo mismo en otros países. Pero hoy hasta el sector lo entiende y de hecho si ustedes ven los debates en su momento también en el Congreso, hasta el sector privado dijo esto es inherente a la actividad, lo vamos a seguir cumpliendo. Ahora, el RIGI dio condiciones. Yo, siendo secretaria de Energía, llevé la ley de GNL. Y la ley de GNL era menos generosa que el RIGI, pero planteaba los mismos puntos. Sin estos puntos, acceso a divisas, resolver el tema de la devolución del IVA, sacar los derechos de exportación, los grandes proyectos de la Argentina, GNL, infraestructura, hidrógeno, proyectos de cobre, no se iban a llevar adelante. Sí, nosotros teníamos el tema de la minería para entrar un rato, pero ya que entramos, vamos a entrar de lleno, porque Lourdes también viene de una provincia que tiene minería. Sí, sobre todo la extracción de cobre, que tenemos, seguramente que conocerá bien el tema de Mendoza, la minería en Malargüe, en donde estuvo alguna vez Vale, que es una minera brasilera que quebró y se llevó todos los recursos, dejando el agua contaminada. Por otro lado, tenemos la mina en San Carlos, que es riquísima y que el departamento de San Carlos defiende lo que es el ambientalismo, por tanto no estaría por el momento en condiciones de aceptar que se exploten los recursos mineros. Y después tenemos Silas Heras, de donde provengo, en Uspallata, que está el nuevo proyecto de San Jorge, del cual ha generado muchísimas controversias. También es una mina de cobre importante en la región y los mismos ciudadanos del pueblo de Uspallata, el 73% se proclamaron en contra justamente de iniciar la acción de poder llevar adelante este proyecto, pero porque el gobierno no les está dando las garantías para que sea sustentable y sostenible. Uh-huh. ¿Qué es lo que plantean? No se puede creer, no se puede pensar o descansar en un gobierno cuando el mismo gobernador está, que maneja los entes de contralor, que maneja la seguridad privada, que maneja juegos y casinos, que está financiando la policía de la provincia, que tiene en cada kiosco su propio negocio. Entonces, ha generado una cierta disconformidad de parte no solamente de los lacerinos en Uspallata, sino también de todos aquellos ambientalistas que se han manifestado en contra porque no te dan las garantías de que el agua no se contamine, el agua de deshielo que tenemos nosotros. Y al respecto, ayer, por ejemplo, han marchado grupos ambientalistas al polo judicial para reclamar la liberación de uno de aquellos que en enero estaban manifestándose contra el intendente Francisco Lopresti en Uspallata Las Heras, justamente para que no se lleve adelante este proyecto. A uno de ellos, Mauricio Cornejo, fue llevado prisionero y ahora justamente han también apresado a otro ambientalista más. Persecución a aquellas personas que se oponen a la explotación minera en Mendoza. Sí, pero ahí hubo casos de incendios, ¿no es cierto? No hubo casos de incendios. Que se prendieron fuego a algunas instalaciones, hubo algún vandalismo. No. Solamente se manifestaron. Sí hubo algunos roces con el intendente en enero, que fue cuando fue Uspallata, se presentó con sindicalistas de la UOCRA y con policía de Mendoza. Más de 100 efectivos fueron acompañándolo y los manifestantes... Tenemos un video, de Federico. Federico Soria, que ayer fue tomado prisionero. Él se presentó porque le habían hecho un pedido de captura, se presentó voluntariamente y quedó prisionero, y ahí fue cuando
le avisaban que iba a quedar detenido. Lamentablemente las políticas represivas hacia los grupos ambientalistas se están dando Sí. en todo el país, no solamente Hacia en los Mendoza. grupos, a los jubilados también. Sí, hacia sobre los todo grupos, aquellos las que se políticas manifiesten en Jujuy, en- ¿te acordás lo que fue? Sí, pero yo quiero aprovechar porque Lourdes es diputada, es mendocina, está hablando ambientalismo, está hablando del agua de Mendoza. Y yo como pampeana debo decirle que los ambientalistas de La Pampa tenemos hace casi un siglo un reclamo, que es por el agua del río Sí. Atuel, que Mendoza corta arbitrariamente, corta un río. Sí. Esto es algo que no es Tenemos muy una conocido a interna en nivel el país. programa, Sí, sí. le voy a contar No, no a es la una interna del gente. país, No, no, es no, un, sí, es sí, un está muy ecocidio histórico. Sí, sí, es verdad. ¿Cuál es tu postura? No, a mí Lourdes, me con parece eso? que ese reclamo se tendría que llegar a un acuerdo y el agua es de todos. El agua es de todos. Sí, de hecho, hay un fallo de la Corte que Hay- le pide a Mendoza que deje correr un caudal mínimo y no lo Y cumple. no lo hace. Sí, sí, No. es verdad, es verdad. A mí tendría que volver a sentarse tanto los dos gobernadores y tanto el gobernador de la provincia de Sí, que Mendoza ya como el sucedió intendente eso. de San Ya está. Rafael. Tendrían que hacerlo Claro, de nuevo. ahora A ver, tenían ya que está, hacerlo ya cumplir. todas esas Sí, instancias sí. estuvieron. La, Pero- la Corte Suprema de Justicia le pidió ya hace un par de años que suelten el agua. No pasa. No lo hacen. Sí, sí, es verdad. Para mí tendrían que soltarlo. El agua es de todos. Tenemos un acuerdo. Esto es una maravilla en este La ratito. verdad que Disfrutemos estos pocas, 5 debo decir, minutos, pocas veces escuché pocas veces una funcionaria mendocina decir eso. No, dándole la razón. Es que es verdad, el agua es de todos. Y eso hay que pensarlo, porque nosotros tenemos el agua del deshielo que enriquece también a gran parte de ¿Sabes qué nuestra pasa, Lourdes? Yo Argentina. te entiendo, pero hay una parte del discurso libertario y si la provincia la puede cortar, que la corte. ¿Por qué? Porque No, puede. pero- porque ahí tiene que haber Estado regulando. O sea, finalmente hay recursos que el Estado necesita regular y distribuir de una Los manera recursos justa. naturales, que son de todos. Yo Yo estoy de sostengo que son acuerdo, de yo todos. pienso eso, Va por más eso me allá de parece las que la ideologías libertad políticas. tiene... No, bueno, pero a ver, discúlpame, tenemos un presidente que niega el cambio climático y que dice que el que puede hacer un buen negocio que lo haga sin importar las consecuencias, porque si es un buen negocio porque es más vivo que los demás. Y no soy terraplanista. No, yo Yo creo que, tampoco. perdón, ahí creo que en el discurso libertario yo tengo otra interpretación de Dale. lo que significa el federalismo que tiene el gobierno. Sí. Y creo que, también vengo de provincias, y creo que justamente se agarran la cabeza los gobernadores con el planteo que tiene el presidente, porque es demasiado federalismo para algunos gobernadores que están acostumbrados en realidad a no tener que lidiar con estas cosas. Entonces, el tema es el siguiente. Cuando vos, primero, lo que me parece se plantea a nivel nacional es, hacete cargo de tus impuestos, Sí. recauda tus impuestos y administra tus cuentas, achicá el Estado y no vengas todo el tiempo a pedirle al gobierno nacional. Y, por ejemplo, ese es un discurso fuertísimo. Y muchos gobernadores no saben cómo hacer con eso. Porque es mucho más fácil decir que el gobierno es centralista y que la culpa la tiene el gobierno nacional porque no nos manda la coparticipación todos los días o no sé, un montón de cosas más, que decir, bueno, a ver, remanguémonos, seamos competitivos con los vecinos de al lado, con las provincias que tenemos y que en realidad tenemos que confluir y ver cómo hacer para ser más competitivos, que estar en la situación en la que estamos. A veces el federalismo, el gobierno nacional está tirando más federalismo a las provincias. No, yo te La diría. verdad que no Y las comparto. provincias que se no están comparto. Perdón, ¿Hace la ley cuántos es una años? ley, la por favor, ¿Hace coparticipación. cuántos años Sí, que pero- no se discute la ley de Pero coparticipación por supuesto, en la pero a Argentina? nadie le conviene y no se va a discutir. Perdón. Principalmente a los gobernadores no le conviene. No, no comparto. Los Y- gobiernos provinciales tienen a cargo la salud, la educación, la seguridad y tenemos una ley de coparticipación que no se discute hace más de 30 años. No se y cumple además- en realidad la reforma del 94, ¿no? Que quedó establecida. Pero, a ver, lo que digo es lo siguiente. Cuando los gobernadores dicen que tenemos un país que no es federal y están diciendo que el gobierno es centralista, yo te diría que es al revés. Porque muchas veces, como estamos diciendo recién, cuando los gobernadores se tienen que hacer cargo de la educación, se tienen que hacer cargo de la salud, se tienen que hacer cargo de administrar las cuentas, por ejemplo, cobrar los impuestos o ver cómo hacer para redistribuir las tasas, no lo quieren hacer. Dicen que es el Estado Nacional el que lo No, tiene que pero hacer. lo Entonces el quieren hacer, gobierno pero con los nacional recursos. le está tirando a los gobernadores por la cabeza del el 100% federalismo. de impuestos que paga una empresa o que pagas vos. ¿Cuántos son nacionales y cuántos son provinciales o municipales? Lo que de la pasa es que carga depende, impositiva las provincias, total? Las provincias tienen impuestos que son propios de las provincias y los municipios tienen impuestos que son Ok, propios de ¿cuánto los es municipios. porcentualmente? Bueno, yo vengo de una de las provincias más caras en tema de tarifa de luz, por ejemplo. No, pero eso es otra cuestión. Sí, Impuestos. no, porque es impuestos. distribución provincial. Eh, Pero... Bueno, del 100% de impuestos que paga una empresa, sí. 95-98% son impuestos nacionales. Mira. Por eso lo que digo es lo siguiente. Y entonces, perdón, y lo recaudan las provincias y lo recaudan naciones, y por eso existe el mecanismo de coparticipación. Ujú. ¿Qué es lo que pasa?
al no discutirse, al no funcionar, al transferirle a las provincias lo más sensible, salud, educación, seguridad, empiezan a aparecer los otros impuestos que sí son distorsivos para la economía, Claro. como ingresos brutos, como las tasas Que municipales. los gobernadores lo etcétera. justifican porque dicen, no nos alcanza, porque nosotros, por ejemplo, el Pero demos discurso... la discusión de fondo. Bueno, pero por eso digo, cuando le tiran por la cabeza el federalismo, los gobernadores se retrotraen, porque no eran tanto el federalismo que querían, porque no es que quieren No administrar comparto. todo. Por eso hay un discurso No, medio perdón, falso. Lo que te estoy diciendo, Discutamos Vivi, la ley provincia en de el Córdoba, Congreso de por ejemplo, coparticipación. la provincia Hay que de Córdoba discutir la ley de coparticipación. tiene un discurso que entró mucho en Buenos Aires y entró mucho en el resto del país de que nosotros somos el polo productivo y le tiramos y nos están sacando los impuestos porque la coparticipación es injusta. El gobernador de Buenos Aires tiene el mismo discurso. Y entonces nosotros Claro. producimos determinada cantidad de PBI y resulta que nos devuelven una migajita. Bueno, pero por ejemplo, la provincia de Córdoba está teniendo problemas de inseguridad por no hacerse cargo de un montón de recursos, seguramente, o infraestructura, inversión, etcétera, no sé cuál será el problema, y ha crecido el tema de la seguridad. Entonces, siempre es más fácil tirarle la culpa al gobierno nacional de los problemas que se aquejan en determinadas provincias, y los gobernadores a veces no se hacen cargo de que hay cosas que tienen que hacerse cargo los gobernadores. Perdón. Y hay impuestos que no son coparticipables, ¿no? Por eso, los crean los gobernadores. El No, el los ingreso crea bruto, Nación, por los derechos de ejemplo, exportación. No sí, se los derechos coparticipan. No son coparticipables. Bueno, hay un montón de otros derechos que no. De otros Entonces, impuestos acá que no lo son que hay que coparticipables. ir es discutir el tema de fondo, porque en realidad el gobierno nacional, la gran torta de impuestos son nacionales y no está todavía discutida la ley de coparticipación. Entonces también, cuando hablo de institucionalidad, es decir, discutamos los temas de fondo de la Argentina. Y volviendo, que no quería dejar pasar al tema de Mendoza, el tema de la minería, el proyecto San Jorge, uno de los proyectos, te diré, chico, pero uno de los proyectos más interesantes de la Argentina que podría llevarse adelante antes. Muchas veces los grupos ambientalistas son los más reducidos, pero los que hacen más ruido, y muchas veces no tienen información certera y objetiva. Las provincias son las autoridades de aplicación en materia ambiental. Y la verdad, esto de que la minería contamine el agua, Bueno, pero perdón, Tuvimos no. la Barry Gold en San Juan. ¿Cómo? La Barry ajá, Gold, ¿y por ejemplo. qué lecho tenés Rodeo. contaminado hoy? ¿Cómo? ¿Qué lecho hay contaminado hoy por la barrica? Lo Bueno, pero hubo todo lo que es derrames. todo lo que Bueno, ¿cuáles todo fueron lo las que es la- consecuencias del derrame en materia de contaminación? Sí, sí. Sí, Pero las además es la cantidad de agua enfermedades. que demandan los proyectos también, Flavia. Mentira, ¿Vos lo eso sabés es otra falsedad. ¿Por qué? ¿Sabes cuánta agua Pero yo tengo demanda la familia- minería en Chile? Sí. Perdón, país minero. yo tengo Sí. familia en Rodeo que han El vivido de la 2%. minería. El 2%. El ¿Cómo? 2% del agua. Otro detalle, el agua que usa la minería no es agua apta para consumo humano, no es agua apta para riego. O sea, Depende Pero del no, lugar que depende estemos de dónde la hablando. saquen. Depende del lugar que ¿Cómo? estemos que depende A del ver, lugar que no estemos hay- hablando no y hay el que agua que utilicen. generalizar, no hay que generalizar, por eso, no se pero puede tú no digas, decir no es apta toda para la consumo minería humano. contamina. No. En el tema de agua, Sí. de hecho, la minería, el Código Minero Argentino fue innovador porque es uno de los primeros que incorpora el capítulo ambiental en el Código Minero, Ujú. por un lado. Segundo, por supuesto que es como decir todas las empresas son malas, y no, hay algunas malas, otras buenas, para eso hay Claro. una autoridad de aplicación. Ahora, tampoco podemos decir que la minería contamine el agua porque eso es una falsedad. Es una falsedad. A ver, la Te quiero puedo escuchar a contar un montón de Lourdes. proyectos mineros acá, en el extranjero, que no hay contaminación de agua. Yendo al caso puntual de la barrica en San Juan, que se habló de la contaminación, en realidad la contaminación no existió. O sea, no ¿Cómo? existe la contaminación. ¡No! ¿Vos sabés por qué se usa cianuro? Contame. Porque el sol lo disuelve enseguida. Hay una confusión entre otras sustancias que se usaban anteriormente, por ejemplo el mercurio. Entonces, hay que realmente tener charlas informadas Pero, con ¿no la es gente. una obligación de los Porque, gobiernos, perdón, la minería se entonces? lleva adelante responsable ambientalmente. La minería y el medio ambiente no son antagónicas, son totalmente compatibles. No, tal cual. Coincido, soy pro minería, pero también sostengo que tiene que ser sustentable y Por sostenible. supuesto. Y me parece que hoy en día pensar en un gobierno que se queda siempre con, se reparte el dinero con las empresas, no le están dando las garantías al ciudadano de que no se contamine. Eso es lo que están pidiendo. La garantía al ciudadano que no se contamine se Sobre- garantiza dotando de recursos y el control. Yo te puedo asegurar de Y que un los... con- No, pero ahí estamos politizando
politizando una definición, porque entonces cerrá la agencia impositiva Mendoza, cerrá todo porque no funciona. Eso no, o sea, cuando algo está mal, como la discusión de las universidades, o tantas otras discusiones, había problemas, bueno, fantástico. Pero Lo volvamos a la arreglemos, minería. no lo Lo que pasa es que eliminemos. un problema con un control respecto de una minería puede embargar el futuro de un montón de generaciones. Bueno, pero ¿cuál es la evidencia objetiva de que el gobierno de Mendoza no controla la minería? ¿Cuál es la ¿Podemos ver la evidencia marcha? objetiva? ¿Tenemos para ver lo que pasó? Lo vemos, dale. Acá estamos frente al Polo Judicial exigiéndole al gobierno de Mendoza la libertad plena de Federico Soria, de Mauricio Cornejo, y que dé de baja ya de una buena vez, que renuncie a su pretensión de instalar el proyecto San Jorge en el Valle de Uspallata. Es importantísimo que todos los mendocinos tengamos en cuenta que este proyecto representa un grave riesgo para el 1,5 millones de mendocinos. 3 de cada 4 habitantes de la provincia vivimos aguas abajo del proyecto San Jorge. Bueno, sí. Justamente pasa que los vecinos que han sido olvidados durante años y durante todos los gobiernos, ahora quieren hacerse ricos con sus propios recursos. Un pueblito de 10.000 habitantes que no quiere que haya una participación propia del Estado provincial, porque nunca estuvieron presentes. Entonces, Bueno, pero la gente no puede ir a hacer explotación minería No, por no, sus y- propias manos. Entiendo yo, explotación minera. van pero es que no quieren que Cada haya uno va con- directamente, ¿eh? no quieren que haya, pero porque no están las garantías dadas. Está bien, está en ¿Qué etapa daría de las garantías? investigación. Garantía, ¿Qué daría las garantías? las garantías de que el mismo ciudadano pueda controlar, por ejemplo, Pero eso, y eso está, le daría eso libertad. está previsto y se llama controles ambientales Pero ¿qué participativos. ciudadanos podrían hacerlo? Cualquiera. Bueno, bien, Te puedo contar la experiencia en Salta, en Jujuy, en Catamarca. sería bueno. Se sí, sí. capacita a las comunidades, de hecho, por ejemplo, en Salta lo hizo la universidad, y se invita a los monitoreos participativos ambientales. Es una práctica muy común en materia minera. Entonces, la verdad que estas ideas de que la minería nos va a contaminar, que estar aguas abajo, yo he ido a proyectos donde Lo que pasa, ¿te puedo salí del sacar del tema proyecto. específico, Sandra? Porque a mí lo que me parece es que acá hay un problema, que es lo que venimos hablando en el programa hace varios días, que tiene que ver con la credibilidad. Digo, y eso sí es absolutamente político. Porque digo, vos puedes discutir técnicamente o no, me parece que no es el ámbito para discutir técnicamente. Ahora, si vos no confías en los organismos de control, si vos no confías en que efectivamente tu gobernador y tu intendente no estén haciendo negocios personales, es absolutamente razonable que la gente se oponga a cualquier tipo de empresa o de explotación. Digo, y acá es donde está el conflicto entre lo que puede ser un proyecto que por ahí económicamente podría estar bueno, también la gente no cree que vaya a ser económicamente bueno en su vida personal, sino que se la van a llevar y que efectivamente no va a desarrollar el pueblo. Digo, hay una falta de credibilidad en los organismos de control. No, y que cada vez que se manifiestan hay alguien que termina detenido. Entonces, Bueno, además- yo he visto además- manifestaciones violentas, porque eso también hay que decirlo. bueno, acá en Mendoza Muchas Pero no es veces ese son los caso, grupos minoritarios bueno, que hacen como los manifestaciones jubilados que venían violentas, con los barra brava, qué sé que yo. prenden fuego galpones, etcétera, etcétera. No, no, y no, bueno, eso no. Está eso bien, no pero es digo, una si hay manifestación tantos controles pacífica. como vos decís y es tan claro y es tan fácil de aclarar, es muy fácil tender un lazo con estas organizaciones y No, contarlo. Porque hay también mucha ideología y también hay otros intereses. ¿Cuáles Cuando- otros? Y por ejemplo, hay sectores que no quieren la minería porque la minería eleva mucho el promedio salarial. Y de hecho, sí. Vos decís que estos grupos estarían financiados por otro tipo de empresas que lo que No, no sé intentan si- es tener salarios bajos, es medio conspirativo. No, pero hay algunas reticencias en materia minera por eso, pero por Ujú. otro lado, en realidad lo que hay en minería es muchísima desinformación. ¿Por qué? Porque si ustedes miran la Pero Argentina... eso no es responsabilidad del Estado. Yo te entiendo, pero digo, no es responsabilidad del Estado explicarle a la gente qué es lo que están haciendo, por qué no. Bueno, Digo, porque si vos ¿qué estuviste hizo al el frente de una Estado cartera, Nacional acercarse por el a desarrollo de la explicar. minería? ¿Cómo? Después de Menem, ¿qué hizo el Estado Nacional por el desarrollo de la minería? Pues mira, un mapa de la Argentina Mm. y decime, bueno, ¿el agro dónde está? Córdoba, Santa Fe, Sí. Buenos Aires. Ok. ¿Cómo pensamos desarrollar la Patagonia, el norte, San Juan, que el 90% es desierto? ¿Cuál es el plan de desarrollo para la Argentina pensado
de una manera territorial equilibrada. Bueno, no lo sé, hay, se me no ocurren otras hay. cosas que no sea minería de Es todas más, maneras. tenía ¿no? un profesor que decía, cuando la riqueza no está sobre la tierra, Ujú. hay que buscarla abajo. Pero esa base Y mirá qué extractivista, paradójico, digo, volvemos a un Mendoza sistema es una provincia de hidrocarburos. Antiguo. Sí. ¿Hace hidrocarburos? Sí, Y no hace minería. ¿Vos sabés que el hidrocarburo es un tipo de minería? Sí. Exactamente igual. Y es más, tiene hasta más riesgos ambientales que la minería y se oponen a la minería con desinformación. La minería contamina el agua. Eso es falso, la cuestión del agua. El 2% del agua puede llegar a usar. Es más, en la regulación ambiental está previsto que la prioridad del agua es primero el consumo humano, después el consumo para agro y alimentos, después la industria y al último la minería. O sea que si en el peor de los casos se habilita un proyecto minero y el agua no alcanza, ¿sabes qué va a pasar con el proyecto minero? Se lo para. Bien, Sí, igual digamos nosotros- que tenemos historia de empresas que vienen, en realidad tenemos historia de saqueo en Latinoamérica, por eso nos cuesta tanto creer que las empresas Pero, solo perdón. quieren venir a Perdón, pero desarrollar en, nuestras en regiones, Latinoamérica ¿no? comparamos cosas que no son comparables, porque una cosa es la minería ilegal de oro, Sí. donde se usa mercurio y sí se contamina el agua, y hay detrás de la minería ilegal entra la droga, entra la trata de blancas, toda una serie de problemáticas que la ves en Perú, la ves en Bolivia y no la ves en Argentina. Entonces, cuando se habla de minería, también se comparan cuestiones que no son comparables y que hay que entender la realidad. Y de nuevo, la desinformación. Y esto es responsabilidad del gobierno, responsabilidad también del sector, porque hay que decirlo. La primera obligación de información a la sociedad en procedimientos de consulta previa, de audiencias públicas, es de la empresa. La empresa tiene que contarle a la gente en qué consiste su proyecto, cómo lo va a hacer, los gobiernos provinciales, y también tiene que haber una política a nivel nacional de decir cómo queremos que se haga minería. Las Sí, audiencias perdón. públicas, sí. Cierro. Solamente decirle a los mendocinos que solamente el 2% del agua es lo que se emplea en minería, teniendo en cuenta que Mendoza es un desierto Sí. y que a nosotros nos multan si abusamos del agua. Entonces, es complejo, es paradójico pensarlo de esa La manera. tecnología Bueno, encima hoy la recicla. De paso, yo me sumo al pedido y No. digo el 2%, si quieren, pásenlo para la Pampa Lo que y les no va lo usen para la sobrando, claro, minería, lo por favor. podrían pasar para no, me gustaría consultarle a Flavia, Sí. ya que la tenemos acá y es especialista en el tema, porque ayer se conoció que el gobierno eliminó, algunos dicen caputo manoteó, quiero saber qué me puedes contar del tema, un fondo fiduciario que específicamente estaba destinado a la inversión en obras para el servicio de energía eléctrica, para alta tensión. No se eliminaron los impuestos que se cobran y que robustecían ese fondo fiduciario que se va para el área de energía. ¿Qué nos podés contar de esto y qué impacto puede tener? Porque si era para inversión de obras y ya estamos con dificultades, ¿esto puede complejizar un poco más la situación? Sí, se disolvió lo que era el comité que administraba este fondo, no se disolvió el cargo, lo que se hizo es se pasó este dinero al ámbito de la Secretaría de Energía. Para mí, bueno, aduciendo manejos, pero la verdad, ¿dónde va a haber más transparencia? Ese comité estaba integrado por el Consejo Federal de Energía, que lo entregan todas las provincias. ¿Por qué? Porque ese dinero es de las provincias. Claro. Es de las provincias. Hay una discusión sobre cómo vamos a ampliar la red de transporte de alta tensión que no está resuelta, claramente no está resuelta. Hay en muchos lugares, como tantos otros, que si no lo hace el Estado es muy difícil que lo haga el sector privado. Sí hay casos, de hecho en la provincia en Salta la semana pasada se anunció el proyecto de una línea de alta tensión en toda la zona minera que va a ser llevada adelante con capitales íntegramente privados, pero es una cuestión muy particular porque en minería sí, en la Puna es el mejor lugar para hacer parques solares, entonces sí hay un impacto en el sistema positivo, pero es difícil replicar esto. ¿Por qué? Porque en un país donde el 70% de la población aún sigue con subsidios de energía, el tema de los cargos para llevar obras, por ejemplo, AMBA 1, esa obra es un presupuesto de $1.200 millones, tiene que haber un Estado planificando el desarrollo de infraestructura. Este fondo también recibía financiamiento del BID, del BEI, del Banco Europeo, del Banco Mundial, para hacer obras de infraestructura. En realidad pasó a manos de la Secretaría de Energía
Y bueno, hay un desafío ahí, no está claro cómo ¿Es más esto va a transparente o seguir. menos transparente ahora? Y aparte que eso también tiene toda una carga administrativa, también quiero aclarar que ese comité, ese famoso CAF, ellos, el que hacía los pagos, ellos hacían solamente orden de pago, lo hacía el Banco Nación, y había involucrado entre técnicos y especialistas, porque de nuevo son redes de alta tensión, alrededor de 40 personas, no era mucho más que esto. Ajá. Entonces, yo creo que es una línea política, decir, bueno, vamos a ir eliminando los fideicomisos. En lo personal, no me parece acertada la decisión. Ahí llegamos. Y aparte, porque de nuevo, hay Sí. fondos que son de las provincias, no son Y de deberían nación. seguir siendo administrados o supervisados. Y tenemos que dar la discusión de cómo vamos a ampliar la red de transporte Claro. de Desde alta ya. tensión, que es una discusión Fíjate que no cómo está es el ejemplo resuelta. contrario, Vivi, de lo que hablábamos. En realidad, Nación está manoteando en este caso pasa fondos que pertenecen a las provincias, ¿no? No, el Estado Nacional en realidad es una torta que va a la mitad. El Estado Nacional no hace uso de todo lo que ingresa al Estado Nacional, porque es lo mismo. Maneja el 50% en realidad de los recursos y el 50% lo manejan las provincias. Esto es así. Entonces, yo creo que la defensa de las provincias respecto de los fideicomisos, bueno, tendrá sus distintos fundamentos, no me puedo meter específicamente en ese tema. Sí, lo que creo que hay un gran debate de fondo que ha planteado este gobierno, que es muy interesante, en esto de, bueno, contame vos efectivamente cómo haces para administrar tu provincia, cuáles son los derechos que tenés para reclamar o para seguir creando impuestos y por qué seguir Pero las reclamando provincias no al se lo Estado tienen que Nacional. las provincias no le tienen que Perdón, contar al ¿no? Estado En materia de Nacional. fideicomisos, de nuevo, yo creo que a las cosas hay que ponerle mucho análisis y mucho pragmatismo. No todos los fideicomisos son iguales, hay algunos que yo, por ejemplo, no compartía y que considero que hay que cambiar. Este en particular sí me parecía útil por y eso digo, virtuoso. los- no pongamos No, todos los fideicomisos. Acabo de hacer esa Este aclaración. punto, ¿no? Me parece que si los fundamentos de las provincias están, se podrá defender. Lo que yo iba es que hay un planteo general político en términos de cómo administrás las provincias y hasta dónde las provincias pueden ir siempre a reclamarle al Estado Nacional y quién definitivamente, porque el Estado Nacional, como decimos, es la mitad de la torta, la mitad del presupuesto lo manejan las provincias y la mitad lo maneja el gobierno nacional. Sin embargo, cuando el gobierno nacional, por ejemplo, imparte una acción, bueno, las provincias son autónomas y de última, si quieren hacerlo lo hacen y si no quieren no lo hacen, como por ejemplo eliminar tasas, eliminar ingresos brutos, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien, Así pero no, que- la libertad de eliminar o no eliminar impuestos depende de cuánta guita tenés. Y si no te están dando la parte de la torta que te corresponde. Por eso digo, igual- pero hay que ver si realmente las provincias rinden cuenta respecto de lo que reciben. Yo ¿no? igual Porque creo que acá hay una... siempre bajo Pero es esa que es excusa plata de las política. provincias. No es la que reciben, es Bueno, como si le pero- estuvieran dando un regalo. Igual creo que acá las provincias o algunas provincias tienen que hacer un mea culpa. Porque bueno, cada acompañaron una. la ley de bases que le permite hoy al gobierno meter mano en los fideicomisos, ¿no? No, pero ¿sabes qué pasa? Es una muy buena manera a ver, es la manera que siempre algunas provincias han tenido la gran excusa de decir, bueno, siempre me queda corto, la verdad que nunca puedo, entonces me endeudo. ¿Y por qué terminás siempre endeudado? O sea, en un momento alguien te podría decir, bueno, pará, hagamos al revés, como te dije, el planteo nacional. Pero si el sería Estado divino, Nacional se está si endeudando, el Vivi, ¿qué Estado- me estás diciendo? ¿Que el Estado Nacional se quedó corto? Acá estamos firmando un acuerdo con el Fondo Monetario. Las Y le provincias- vas a reclamar a la provincia que se Si las quedaron provincias cortas. se tendrían que hacer cargo de sus impuestos y con sus Sí. impuestos administrarse, muchas provincias no están en condiciones de hacerlo, porque se acostumbraron a eso de ir a reclamar al Estado Nacional. Y es un toma y daca muy interesante que se ha venido dando. Yo creo que eso es lo que entró en quiebre en este gobierno. Por eso es que vos vas a las provincias y las provincias siempre te dicen, no, bueno, ahora yo me tengo que hacer cargo de educación, de salud, de esto, del otro, y no me da la plata. Bueno, el perdón, Estado perdón. Nacional... Pero hay está- una competencia nacional, Vivi. Las rutas, por ejemplo, que a mí es un tema que me preocupa. Creo que a todas nosotras, Sí. es una mesa muy federal. Sí, esta, ¿no? gente que viaja, mucha digo, gente que necesita el la abandono ruta. de las rutas, que ya en este momento algunas están intransitables y se cobran vidas. Potestad, son rutas nacionales. Sí, el Nación problema- tiene que hacerse cargo. el Nos problema está es que vos costando tenés- vidas bueno, todos los días. El problema es que vos tenés rutas que han sido inauguradas 5 veces, 6 veces. Cada gobierno la vuelve a inaugurar. Pero no me Gobiernos importa, pero este provinciales. Bueno, gobierno pero la abandonó. solución, perdón, de la obra pública es eliminarla o corregir lo que está mal. No, de hecho yo creo que hay muchos gobernadores que han venido al gobierno nacional a decirle, bueno, vamos a cobrar
peaje y tratemos No pueden de hacer cobrar un la mixto. provincia un peaje en una ruta nacional. Exactamente. Es eso no se absolutamente puede. ilegal. No se puede hacer, pero No. digo, hay muchas provincias que han venido los gobiernos provinciales a querer hacer como un sistema mixto en donde de alguna manera se vea la forma. La manera anterior, de hecho, no funcionó. Yo vengo de algunas provincias en donde los eslogan políticos eran justamente te chocas con las obras. Y la verdad que hay un 70% de las rutas que están destrozadas y eso pasó durante muchos años. Entonces, eso también es un hartazgo de un sistema que no funcionó. Entonces, yo no digo que la obra pública no esté bien. Sin embargo, lo que sí digo es que hoy por hoy todo eso está en discusión y bien válida la Sí, discusión. igual quería agregar algo, si me permiten. Lo último, dale. Sí. Ok. Respecto a esto de que los gobernadores no reciben, en realidad el fondo es una extorsión de parte de ciertos funcionarios del Ejecutivo en el que te doy migajas y vos me vas apoyando ciertas leyes, por eso después aprobaron la ley bases, por eso los radicales muchas veces están apoyando, los mismos peronistas, etcétera, porque son negociados que el ciudadano de a pie no lo ve. Vamos en una tanda, ¿eh? No es que se terminó el tema, pero necesitaba mandar la tanda y seguimos charlando. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Hola, soy Katy Michelle con mi nueva Red Copper Square Pan. Es sartén, asadera, molde para horno, olla para pastas y mucho más. Sus paredes altas evitan salpicaduras en las hornallas. Su diseño cuadrado le brinda hasta el doble de espacio de cocción para acomodar más comida. Gracias a su cubierta de cobre, puede resistir los castigos más duros. Estos anillos de cocción de aluminio aseguran que el calor se difunda homogéneamente para que no haya zonas de recalentamiento. Caramelos derretidos pegoteados, no en esta olla. Esta olla reemplaza todo el resto. Llame ahora y tenga su Red Copper Square Pan con tapa de vidrio templado a un precio increíble de presentación. Recibirá el recetario de Katy con platos y postres fáciles. Cada Red Copper Square Pan viene con mi garantía. Téngala en su hogar y le garantizo que le gustará tanto como a mí. No querrá perdérsela. Les aseguro, garantizado. Llame en los próximos 15 minutos y recibirá la canasta de fritura. Además, el accesorio para cocer verduras al vapor o asar un pollo entero. Llame ahora mismo y adquiera su Red Copper Square Pan by Eternity. Pregunte por el juego de cuchillos de 3 piezas para hacer juego con sus sartenes por un pequeño adicional. Son súper afilados y resistentes. Corta una naná como si fuera manteca. El cuchillo fileteador pela el pescado en un instante y pica cebolla súper rápido. Descubra los productos de cocina más novedosos y exclusivos de la línea Eternity en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya.
Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Fabián te va a extrañar, porque después de ti será difícil conseguir. Por favor. Extraordinario. Por Extraordinario favor. No, el spot que Es le un hicieron montón. a Adorni en la ciudad de Buenos Aires. Lo vi el otro día, lo escuché aplomadamente en una nota televisiva hablando de su candidatura. No sabe cómo va a quedar el esquema de la vocería una vez que él sea designado legislador porteño. Y habla de que en realidad la gente lo va a votar porque la gente le tiene mucho, mucho miedo a la vuelta del kirchnerismo. Y recién hablábamos un poco fuera de aire lo desproporcionadas que están las elecciones al legislador porteño, que no representan ni la vuelta Parece de que se terminara nada, el mundo, ni ¿no? tienen nada que ver con la macroeconomía. Digo, la verdad que están participando figuras de bastante peso, me parece a mí, de una talla bastante alta, por lo menos en lo que venían jugando, los cargos que tenían anteriormente y en lo que venían jugando, y pareciera que es una elección que pone en juego vaya a saber qué cosa. Creo que sí hay la sensación de que es un plebiscito de la voluntad popular, más allá de quienes ganen o pierdan como legisladores, que cualquiera que saque más o menos el 3 va a entrar, con lo cual es muy probable que Adorni Pero se está entre. midiendo la libertad avanza con el PRO, es súper interesante. Claro, pero por es eso tan te digo, explosiva. funciona como plebiscito, por Sí. eso es importante, más allá de lo que, o sea, dejó de importar la legislación. A nadie habla de lo que pasa con los porteños, Sí. ¿entendés? Van a frenar el dólar, no lo van a hacer de la legislatura porteña. Esperá, pero antes de volver a elecciones, porque aparte acá tenemos una candidata a diputada a elecciones por Salta, vamos a hablar en un ratito también de las elecciones provinciales, ya que nos metimos con la porteña, habló Mauricio Macri y habló de Horacio Rodríguez Larreta. Y después le contestó a Larreta. Y quiero compartirlo con ustedes. ¿El culebrón? Mauricio, ¿la ciudad huele a pis? No, digamos, lo que huele mal es que no haya una candidatura tan funcional al kirchnerismo, ¿no? Porque finalmente el adversario, Karina Milei se confunde, el adversario no es el PRO, el adversario sigue siendo el kirchnerismo que descree de todos los valores que predicamos. O sea, la candidatura de Larreta es funcional al kirchnerismo. Totalmente, y lamentablemente es todo por un tema personal de él, porque él no quedó bien después de haber perdido esa interna, sintiéndose que era presidente, perdió una interna con alguien que él siente que es muy inferior intelectualmente y por paliza, y con lo cual eso no lo ha podido superar y termina tomando decisiones equivocadas. Entonces todo eso te genera una frustración que, bueno, después te cuesta pensar bien. Entonces terminás enfrentando a tu propio partido en vez de sumarte a una discusión dentro del partido como corresponde. Me duelen las agresiones, ¿no? Después de trabajar tantos años juntos, tener que escuchar estas agresiones me duele mucho. Acá lo único que es funcional es que el gobierno no funciona bien. Yo lo simbolicé, si querés, con el olor a pis, pero es mucho más que eso. Gobernando bien se acaban los fantasmas, no hay especulaciones, no importa el armado político, quién va con quién. En vez de enojarse, en vez de agredirme, que trabajen, que pongan la ciudad como estaba, que vuelva a relucir Buenos Aires. Y además esta interpretación donde lo escucho a Macri, que
parecía un psicólogo, ¿no? Yo pensé que era un ingeniero, pero se pone a agredir interpretando psicológicamente, pensar que uno puede estar afectado por perder una elección. Él perdió con Alberto Fernández, el peor presidente de la historia de la Argentina. Bueno, disculpen, para mí es un paso de comedia, Buenísimo. es extraordinario, porque Mauricio dice que Horacio quedó mal, dice no quedó bien por haber perdido con Patricia, a la que considera un ser inferior, y Larreta le responde, mira, no me malinterpretes, pero vos perdiste con Alberto. Entonces, la verdad que es un juego suma cero, porque lo único que hacen es matarse entre ellos. Si querés, en sus propias palabras, los dos haciéndole el juego al kirchnerismo, es extraordinario. Sí, bueno, son la hermosos. libertad avanza, ¿no? Porque también No, pero viste que ellos no hablan de la libertad avanza, claro, porque el problema es que van a ir separados en capital y juntos en provincia. Entonces no pueden tirarle tanta tierra a la libertad avanza. Igual, ¿yo puedo volver a Dorni? Sí, cuando ¿Qué quieras. dice de vos y de tu candidatura si la primera persona que sale a poner la cara y la voz defendiendo tu candidatura no existe? ¿Cómo no existe? Es una inteligencia artificial. Ah, con razón cantaba tan raro. Es inteligencia Yo pensé que era artificial. una chica, No es de una cantante verdad. que salió a bancar a Dorni. No existe. Nos mostraron los avances de la tecnología. Claro, sí, es esa tecnología que nos va a reemplazar a todos en poco Bueno, tiempo. escúchame, Flavia, yo sé que no tiene nada que ver con tu métier. Casi me dijiste salta. Sí, perdón. Porque, bueno, tu candidatura es provincial, pero ¿qué mirada tenés sobre las elecciones porteñas y esta pelea entre Mauricio y Larreta? Mira, yo creo que en general en la política hay que levantar el nivel de discusión, porque la discusión debería ser en función de, bueno, de nuevo, cómo reforzamos la institucionalidad, cómo construimos sobre puntos comunes, y este show de novela, de hablar de uno, del otro. No quedó bien, dijo. No, está muy preocupado, no quedó bien, Horacio. Yo creo que nos deberíamos, cualquiera es dueño de presentarse, están todos, viste, más concentrados en la estrategia, cómo va el voto, que empezar a tener un discurso y a construir una Argentina de consensos que se logra desde las legislaturas, por supuesto desde acá de Buenos Aires, de cada una legislatura provincial, a construir un proyecto país en serio. Ahora, si nos ponemos a pelear por las diferencias o por los nombres propios, y no vamos a ir muy lejos. Entonces yo creo que lo que nos falta en general es levantar el nivel de discusión. Empecemos a discutir, bueno, ¿cuál es el problema de Buenos Aires real? Porque, bueno, lo ven Ramiro Marra, creo que está con el tema de los... Esos son los problemas. Si el otro se sintió mal, no se sintió mal, está afectado psicológicamente, es como engañar a la gente o darle a la gente que pierda el tiempo y su energía en esta cosa de telenovela y no en una discusión mucho más seria. Sí, coincido exactamente. Lo que tenemos son figuras y no propuestas. Y es tal cual como dices, acerca de la institucionalidad y de proponer realmente un plan de acción como legisladores, porque es como si estuvieran compitiendo por la jefatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando en realidad es un escaño en la legislatura porteña. Entonces, buscan de alguna manera instalar figuras, pero no instalar las ideas. Bueno, pero por eso les digo, para mí esto se convirtió en una especie de plebiscito de fuerzas políticas para ver cómo quedan conformadas. Pues digo, darle la batalla al kirchnerismo en Capital me parece que es rara. Esta es la propuesta de Marra, ahí lo estamos viendo en vivo a Marra, que hablaba de... Que aparte Marra no sé qué cree que va a votar, porque va contra la inseguridad, va contra un montón de cosas que no... Sí. No están en la órbita de su No influencia. quiere ir contra Karina, claramente, ¿no? No la menciona a Karina, o sea, fue expulsado, por eso va por fuera. Sí, esquivó el tema en todas las notas, que dijo que bueno, no sé qué, y cuando le preguntaron a Dorni por Marra, dijo, bueno, todos tienen derecho a presentarse, no dijo, lo rajamos. Al contrario, me parecería tan saludable para la Argentina y sí, en general para la política, que no terminemos cayendo en dos opciones. En dos antagonismos, ¿no? O sea, que haya dos partidos en un futuro. Yo creo que mientras más candidatos se presenten y más Argentina fuerzas fue políticas den a la discusión, muchos mucho mejor. años y no fue tan malo. No sé si, para mí el problema es la calidad de los partidos. No sé si son 2 o son 10. 10 desastres, lo mismo que 2 malos. Claro, Sí. acá, a ver, hay algo me parece que de fondo que es muy importante, que es la validación del liderazgo que lleva a cabo Milei, ¿no? Ujú. O sea, yo creo que eso sí es necesario darlo en Capital Federal, porque bueno, me parece que Macri no me metería tanto en la discusión con Larreta, sí me metería más en la discusión Macri versus Milei,
porque Macri salió esta semana a responderle a Milei, ¿no? O sea, acá es necesario de alguna manera entender que hay toda una estrategia electoral para las próximas elecciones legislativas, en donde es muy importante, sobre todo en algunas provincias que son muy mileístas, es muy importante la marca del PRO también, y es muy importante saber si eso va a ser una unificación. Los gobernadores, de hecho, están esperando que se pueda dirimir esta gran falta de reconocimiento de Macri hacia Milei del liderazgo, para terminar de confluir en una gran alianza y dar el batacazo en muchas provincias mileístas, principalmente, por ejemplo, toda la región centro, que es la más mileísta del país en este momento. Entonces, y el norte. Entonces, lo que digo es muy importante lo que se está dando en Capital Federal, y el discurso más importante y de base política es el que se está escuchando de parte del expresidente Mauricio Macri, contestándole a Milei, ¿no? Uno diciendo, bueno, no me llamaste lo suficiente, y otro diciendo, sí, te llamé lo suficiente, pero bueno, o sea, es necesario... Pero vos ya fracasaste. Es necesario que esto se dé, en la historia argentina esto se ha dado, hoy hablábamos de este tema justamente con Julio Burman, cuando fue la disputa justamente Néstor Duhalde. O sea, siempre ha habido una necesidad de un momento político en donde, bueno, es necesario que el que te antecede reconozca el liderazgo. Este es el momento. Hablemos de elecciones provinciales. ¿Te parece? Hay elecciones en Salta. Contame un poco cómo es el panorama. ¿Cuándo es la fecha? Felicitas tenía todas las fechas ahí. No, estaba mirando, estábamos hablando recién del Super Domingo del 11 de mayo con elecciones en Salta, Chaco, San Luis y Jujuy. Así es. Así es. De verdad que es un super domingo, digo, si queremos adelanto. Chaco, San Luis, Jujuy, Salta, 4. Así es. 4 provincias el mismo fin de semana. Va a estar movido ese fin de semana. Va a estar movido. Pero bueno, en Salta yo soy candidata por un frente provincial. Yo creo que la discusión, de nuevo, tomar lo que sí se apoya, claramente hay un cambio en la política, pero hay una identidad muy fuerte desde las provincias. No hay una discusión, si se quiere, tan nacionalizada absolutamente, como el kirchnerismo antes del kirchnerismo. ¿Y cuáles son las propuestas que están haciendo en Salta? Bueno, en Salta las propuestas giran a relación, de nuevo, a cómo generamos desarrollo, a la creación de empleo. El tema de la minería y de energía es un tema clave en el desarrollo de la provincia, cómo tener porque lo que pasa a nivel nacional también pasa en el interior de cada provincia, cómo tener un desarrollo también en el interior de la provincia, los temas de educación, cómo capacitar y cómo tener, ir formando mano de obra calificada. Mano de obra calificada. Yo estoy trabajando dentro del frente del gobernador Gustavo Sáenz y del intendente, y en las provincias sí hay mucho más consenso, o si se quiere la discusión política me parece que no está tan radicalizada. De hecho tenemos alguna experiencia en Salta. Salta fue una provincia muy innovadora. Cuando reformó la Constitución, incorporó lo que se llama, por ejemplo, el Consejo Económico y Social de la provincia. El Consejo Económico y Social de la provincia está integrado por las cámaras, los gremios, las universidades, la Iglesia Católica, la Iglesia Judía, otras religiones, comunidades, y son ámbitos que, cómo se pensaron a decir, bueno, por ejemplo, hay un plan de desarrollo estratégico para la provincia, que bueno, era 2030, ahora ya se está renovando, y es como el veedor de eso, de tal manera que si los gobiernos cambian de color, hay una institucionalidad. Si se pensó en un consejo socioeconómico y social para la nación, Claro, pero fue como designado, viste, a dedo, en Salta, para que tiene que haber dos cuestiones, representatividad y legitimidad. Entonces, bueno, está el presidente de la Cámara de Comercio, de la Unión Industrial, los gremios. ¿Y vos decís que esta elección que vos decís que es tan sectorizada y provincializada no precisa del aval de las figuras nacionales de los partidos? Bueno, por ejemplo, hay una discusión en Salta con el tema libertario, por ejemplo, que la Libertad Avanza presenta una lista y a su vez hay otra lista que se llama Salta Libre, que bueno, que hay esta discusión si se apropian del sello, porque en realidad no está, si se quiere, reconocida a nivel nacional, y hasta ahora no hay una presencia nacional diciendo, bueno, entonces no veo tanta nacionalización dentro de la provincia. Y de nuevo, yo creo que también es una historia dentro de la provincia, que la provincia ya desde hace mucho tiempo tiene una posición política
provincial independiente de nación. En Salta se dio esta imagen con Patricia Bullrich anunciando un muro, la construcción de un muro para que no pase gente de Bolivia. Después nos enteramos que en realidad los salteños estaban pasando para el otro lado para comprar desde neumáticos, comida, electrodomésticos y todo lo que sea. No eran tanto los bolivianos que pasaban. ¿A ustedes les parece, estuvo el gobernador también allí, ¿a ustedes les parece que ese es un tema importante o es una problemática de la provincia? La problemática de la frontera son problemas importantes porque así como hay tráfico de personas y de mercaderías, también se necesita control por el tema del narcotráfico. Sí, aparte, la provincia de Salta tiene 2 fronteras con Bolivia, es un tema claramente relevante, pero por el tema del control del narcotráfico. Vamos a ir una tanda, ¿les parece? Y seguimos conversando. Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. ¿Te sentís con poca energía? ¿Te despertás cansado y te cuesta moverte durante el día? ¿Te gustaría verte y sentirte más joven? Noche, chicos, estamos con los cortes, esto se pone tenso. Seguimos hablando de elecciones, provinciales. Hablábamos hace un ratito con Viviana de las elecciones en Santa Fe, que son ahora, dentro de pocos días. Claro, bueno, el 13 de abril creo que a propósito de lo que decíamos de Cava, ¿no? O sea, es muy importante también lo que va a pasar en Santa Fe, porque allí Macri fue a apoyar específicamente al gobernador Puyaro, que, bueno, tiene también la reforma de la Constitución y está envalentonado, diríamos, el gobernador con aspiraciones, digamos, para mostrar un buen número. Recordemos que es un gobernador que sacó más de 50 puntos. También hay un candidato fuerte de la Libertad Avanza, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, y pueden ser realmente la sorpresa. Eso va a ser de alguna manera una antesala, yo te diría, de lo que puede llegar a pasar en esto de qué pasa cuando la Libertad Avanza va separado del PRO, ¿no? Porque el PRO está dentro del Grupo Unido, claro, que es un poco lo que va a pasar en Capital, claro, así en provincia de Buenos Aires. Luego tenemos la ciudad de Buenos Aires, en donde allí lo que se pone en disputa es esto, prácticamente, y además también yo creo que por ahí Macri se equivoca en el discurso cuando le contesta, porque termina contestándole a lo que quiere la Libertad Avanza, por lo menos en este primer paso, porque Macri termina diciendo nosotros somos el cambio. Se están disputando quiénes son el verdadero cambio. Ahí entra en una trampa Macri, efectivamente, pero bueno, veremos cómo se desarrolla con el transcurrir de los días. La verdad que acá, más que nada, lo que se va a terminar de dirimir es efectivamente si Macri acepta el liderazgo de Milei, ¿no? Eso es lo que se está discutiendo en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, yo creo que ya no lo aceptó. No, pero no, bueno, yo creo que él lo que me quiere- encanta que tengas expectativas. Lo que pasa es que el problema que tiene Macri es que los electores, o sea, el votante del PRO está con Milei. Y es muy difícil para el votante del PRO no votarle a Milei, no apoyar a Milei. Entonces, el problema lo tiene Macri para tratar de decir cómo hago para plantarme acá, pero en realidad yo soy amigo, pero no estoy con él. Pero vos decís que para el votante de problema lo Capital tiene Macri en el es más discurso. fácil votar a Dorni que a Larreta. Larreta tiene... Ya lo votaron 1000 veces. A Larreta no se fue mal Tienen de la Ciudad de Buenos confianza, Aires, por ¿eh? eso. Larreta no se fue mal en la Ciudad de Buenos Aires, tiene un número. Y bueno, yo creo que el problema es ahí. El problema es que comparten el elector. Más allá de las cuestiones personales, el PRO va a tener que ver una campaña muy, muy fina para ver cómo hace para comunicarse con un elector que no está enojado con Milei, sino que está más que nada apoyando al gobierno nacional, pero a la vez tratar de explicar por qué no va con el gobierno nacional. Yo creo que más el problema lo tiene Macri que Milei. Sí. Macri quiere que Milei acepte su liderazgo y no al revés. Claro. Entonces está en un problema porque se está quedando sin gente, está perdiendo los electores, está perdiendo a quienes lo acompañaban, está realmente en un problema. Macri tiene Mauricio Macri está bien valorado en la capital federal, pero bueno, yo creo que ahí entra en un problema. Como te digo, el PRO no está encontrando, en lo primero que se puede ver, no está encontrando un discurso claro para plantarse en esta campaña. Y realmente si Macri pierde la capital, bueno, tiene también un replanteo, ¿no?, en su liderazgo Pero él no personal. le pone el cuerpo. ¿Por qué crees que no es candidato? ¿Cómo que no? Él sale a la calle y está haciendo campaña. Pero Mauricio no va a ser candidato. Bueno, no, él no va a ser candidato, pero está En tomando un la momento se decía que iba a ser candidato. ¿Al ¿te acordás? legislador porteño? En esta no va a ser candidato, hay que verla. Sí, bueno, en la próxima. Pero Sí, sí en un está momento tomando se la decía que sí. campaña en términos personales, está dando entrevistas y está todo el tiempo caminando el territorio, ¿no? Porque sabe que, bueno, es como su gran portaaviones. Perdón, no me queda claro. Sí. ¿El votante del PRO está con Milei o está con Patricia? Y bueno, Patricia está dentro del gobierno, ¿no? Es votante de Milei, claro. Pero están por una de las razones, Patricia que lo apoyan sí, a Javier. ¿o una de están las razones, directamente- ahí es muy importante este dato, porque una de las razones por las cuales Milei sigue sosteniendo todo el caudal electoral que tiene es justamente porque la tiene a Patricia Burri adentro. Y digo esto porque 7 de cada 10 que votaron a Patricia siguen con el gobierno. El hecho de que Patricia Burri esté adentro del gobierno y haya sido la última candidata que puso el PRO en la contienda electoral, le garantiza también al gobierno que abraza absolutamente esos dos electores. Claro. Entonces, el problema lo tiene Macri, como estaba recién queriendo explicar, cómo se va a plantar si tiene su electorado metido ahí adentro y además, cómo hace para explicarle al electorado que no está peleado con Milei, sino todo lo contrario, de que él no está con Milei. Es una campaña que va a ser muy fina y para mí empezó mal. Bueno, y esta misma campaña no termina acá, tenemos la provincia de Buenos Aires, donde otra vez tenemos fuerzas nacionales que se dirimen de alguna manera a su poder. Tenemos la interna entre Kicillof y Cristina, una interna que entiendo yo le está haciendo muchísimo daño al peronismo en general y que siembra más dudas que certezas. Entiendo yo que finalmente se van a desdoblar las elecciones. Que esta va a ser... va a haber un anuncio el día jueves en un acto que ya anunció el gobernador Axel Kicillof, que había planteado esa fecha como la fecha límite para tomar una decisión. Mientras tanto siguen las tensiones. Ya hablamos del proyecto que presentó Teresa García, de esa mesa de diálogo que aparentemente estaba conformada. 2 reuniones por lo menos se dieron con Sergio Massa, con Máximo Kirchner, con Axel Kicillof, y queda trunca aparentemente a partir de la presentación de ese proyecto. ¿Qué dice Cristina? Voy a ser candidata a legisladora provincial si efectivamente se desdobla la fecha. Vamos a ver qué pasa. Estamos ahí, es el 3. Yo creería que sí. Se No desdobla. sé qué ven ustedes de la provincia. No ven nada. no, Lourdes no puedo no se opinar. quiere meter en la interna Claro. provincial. Y en Salta Ni- tampoco se de quiere ninguna meter manera. porque Cristina cruzó a los diputados salteños justamente por el acompañamiento a Javier Milei en muchas leyes en el Congreso, ¿verdad? Sí, efectivamente intervino el partido. Pero de nuevo, es un avance contra una autonomía provincial. La discusión se tiene que dar en la provincia. Cada provincia
Cada partido de provincia también es dueño de tener su discusión interna. Se debe una discusión, el peronismo tiene que interpelarse, digo, está acompañando a un gobierno que continúa endeudando el país, que empobrece, que va en contra de los trabajadores. Digo, ¿hay una interpelación ahí para quienes se dicen peronista? Mira, yo creo que ese eslogan es simplista, discúlpame que te diga, porque decir, bueno, un gobierno que empobrece a los trabajadores. Los trabajadores vienen complicados, los trabajadores todos venimos complicados desde hace tiempo, porque Argentina no logra resolver los problemas de fondo, de inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿están peor ahora o no, Flavia? ¿No te parece que están peor en este momento? Yo creo que lo que ha faltado en el ajuste de esta hoja de ruta del plan es decir, bueno, primero recuperemos el poder adquisitivo, después vayamos con el tema de los ajustes, pero veníamos mal, ¿no? ¿No te parece que la variable de ajuste fueron los jubilados, los trabajadores, los medicamentos del PAMI, los pacientes oncológicos? Sí. Hay una decisión política y digo, ¿el peronismo puede acompañar un programa de ese tipo? No sé si es simplista, quizás es simplista, pero me parece que es una pregunta concreta. Mira, yo creo que hay que analizar proyecto por proyecto y de nuevo ponerle capacidad de análisis y no generalizar. El gobierno está haciendo cosas que alguien las tenía que hacer, había que acomodar el presupuesto, ir al déficit, todo eso había que hacerlo. Y el peronismo también tiene que hacer un mea culpa de errores cometidos. Yo creo, efectivamente, y perdón también la sinceridad, que ese es el problema que tiene el peronismo y que eso genera falta de credibilidad, ¿no? Esta decepción que hay en el electorado que vota a un espacio para que le devuelva, por ejemplo, cuando estaba Mauricio Macri, pérdida del poder adquisitivo, todo lo que había sucedido, votan a Alberto Fernández. En el área de energía habían hecho una promesa que era después de los tarifazos vamos a revisar cuál es el valor real de la energía eléctrica en la Argentina con la concepción de que es un derecho, algo que efectivamente no sucedió nunca. Entonces, me parece que no puede dar todo lo mismo, ¿no? Me parece que eso genera también una suerte de decepción en la ciudadanía en términos generales, más allá de los votantes del peronismo, y después terminan prevaleciendo programas como el de Javier Milei. Bueno, pero fíjate en el caso que tocas del tema de energía. Sí. Yo siendo secretaria de Energía hicimos una readecuación del tema de subsidios justamente para bajar el gasto y que se le acompañe con subsidio realmente aquel que lo necesitaba de una manera gradual. Se dividió entre clase A, entre altos ingresos, ingresos medios, ingresos bajos. Ese decreto vencía en diciembre del 2023. Estamos en el 2025 y lo siguen prorrogando. En campaña dijeron, se van a eliminar los subsidios. Hoy el 70% de la población sigue con subsidios. Sí, pero aumentó, claro, el problema es que no siguió aumentando la energía, uno siente cada vez más el peso de la factura de los servicios públicos, pero a la vez se mantiene el subsidio, digo, es paradojal el efecto. Lo que pasa es que cuando dice, bueno, uno siente, hay que ver en qué segmento está, si vos me preguntás a mí, ¿era necesario readecuar yo sé, toda esta mesa está en el sector de los privilegiados. Bueno, esta mesa ya no tiene subsidios. Sí, hay subsidios. Esta mesa ya no tiene subsidios y es lo que corresponde, porque si uno tiene la bendición de tener un trabajo y tiene la bendición de tener ingresos, debe pagar la energía, lo que cuesta generarlo. El tema de la dolarización de las tarifas, la energía está dolarizada. Pero debe pagar lo que cuesta, perdón, yo te voy a discutir algo. ¿Debe pagar lo que cuesta? Es una frase en sí misma que esconde cuánto cuesta, por qué cuesta lo que cuesta, quién se queda con una ganancia, si eso es un servicio público o no. Digo, yo entiendo lo que vos decís. Mirá, no tiene por qué estar subvencionado, pero tiene que haber una manera en la cual una nación pueda proveer de servicios básicos a su población y que la población los pueda pagar. Que no tendría por qué ser la subvención. Ahora, no es lo que cuesta como si el precio cayera de un árbol. Bueno, el sistema energético, se quiere de energía eléctrica, tenés el sector de generación, son actores privados, el sector de transporte y el sector de distribución. Sí. El subsidio estaba en el costo de la energía, que lo aclaro, porque siempre hay una discusión en este punto, el costo de la energía es el mismo para todo el país. Sí. Se subsidia exactamente igual a Cambia el transporte y la distribución. No. Sí. No. La distribución ya depende de cada provincia, inclusive de autoridades de aplicación municipales. Ahí eso es un servicio público, igual que en transporte, regulado, que se fija una tarifa. Ahora, la industria, el que tiene altos ingresos, ¿por qué tiene que tener un subsidio por parte del Estado? Nosotros tenemos que ir a sistemas de subsidios progresivos. Es indecente que en la Argentina una persona humilde del centro del país
le esté pagando un subsidio a alguien que no lo necesita. Bueno, pero totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero por ahí está mal, por mí está mal en general la política de subsidio. Lo que tendría que pasar es que tengas un salario que te permita pagar servicios básicos públicos. Sí, por supuesto, la discusión es, ¿la energía es cara o los salarios son pobres? No, yo creo que la energía es cara de todas maneras, porque hay un montón de intermediaciones que tienen ganancia. Por ahí tendría que ser una distribuidora pública, no lo sé. Por ahí es un sector donde no se puede ganar dinero. Un generador que pone una central térmica y claramente para hacer la inversión tiene que recibir un pago justo. Para eso hay licitaciones competitivas, y en el segmento de transporte y distribución tenés entes que regulan y fijan la ganancia razonable y así fijan la tarifa para que eso sea viable, porque si no el Estado tendría que hacerlo. Claro, lo que pasa es que el ente regula, pone una tarifa que es razonable, la distribuidora te dice así no puedo, entonces termina subvencionado. Es un juego que no termina nunca. No. No hay subvención en esos segmentos, sí hay entes y son los termina entes. Subvencionada la factura, pero porque el distribuidor te dice yo menos de esto no puedo ganar. No, perdón, de nuevo. Generación, transporte y distribución. Sí. Los subsidios están si se quiere, en el costo de la energía, que lo que cuesta generarlo. Sí. En esa partecita es donde subsidia. Vos ves tu factura y esto depende de la provincia, el lugar, pesará el 40%. Ahí tenés el subsidio. En transporte y distribución son empresas privadas reguladas por entes, que el ente dice, bueno, es un servicio público, están reguladas, están bajo control, te dice, esta es la ganancia razonable. Ahora, que hubo problemas en esos segmentos, sí que los hubo. ¿Por qué? Porque se congelaron las tarifas. Entonces la empresa dijo, no, pará, si me congelas la tarifa, yo no puedo dar el servicio. Ahora, no se lo subvencionó, pero ¿qué hacían? Porque eso también hay que decirlo. No le pagaban la energía Camesa. Entonces, también había una cuestión. No hubo una política clara, ¿no? Porque Alberto Fernández llegó prometiendo que iba a revisar qué nivel de ganancias había tenido las empresas, cuánto realmente debía ser el valor de la energía en la Argentina. Y si se había hecho las inversiones necesarias. Y que iban a revisar aquellas concesiones que se habían llevado adelante durante los 90, que finalmente tampoco sucedió, ¿verdad? No, bueno, en mi gestión sí se revisó. De hecho, tuvimos este conflicto con Edesur, y de nuevo, es el ente el que tiene Edesur, claro. Exacto, que tiene esa responsabilidad. Necesito cerrar. Muchas gracias. Le vamos, quería Lourdes, pobre, Lourdes, justo ahora se nos atoró. Se nos de la emoción, porque, bueno, ¿estás en condiciones, Lourdes? Perdón, no puede. Bueno, está con un tema con alergia, pero bueno, la próxima vez que nos veamos, si querés, charlamos del tema de Malvinas, ¿te parece? Bueno, que viene el feriado mañana. ¿Podés? Gracias, sí. Mándale un saludo a mi papá, que estuvo justamente combatiendo en Malvinas, en Darwin, Pradera del Ganso. Y él fue prisionero de guerra, estuvo entre los días 26, 27 y 28 de mayo combatiendo 36 horas a fuego cruzado con los ingleses, luego tomado prisionero de guerra. Me enseñó de gallardía, me enseñó de valentía y de patriotismo. Él y todo su regimiento, el regimiento 12 de General Arenales, que estaba en Corrientes, en Mercedes, aquellos soldados del 12 que pusieron todo el corazón. Hay una pequeña anécdota que tienen, que para cuando los ingleses interceptaban las comunicaciones argentinas, no tuvieron mejor idea que hablar en guaraní para que no los entendieran. Esa gallardía, ese coraje, ese ingenio que es único y argentino, que hay que valorar. Así es que a él, a todos los veteranos de guerra, a las mujeres que estuvieran acompañando a los combatientes en el continente, a las madres, a las esposas, a las hermanas, a las esposas que estuvieron con los veteranos en la posguerra, a los hijos, a todo nuestro reconocimiento, y por sobre todo que siempre luchemos por nuestra soberanía nacional, independientemente de nuestro color político. Malvinas fueron, son y serán por siempre argentinas. Gracias. Gracias, Lourdes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todas. Gracias por haber estado. Nos vamos a charlar con los comunistas. No sé si están con miedo, si se van a tener que mudar, porque yo lo escuché a Marra que decía que va a pelear contra el comunismo.
Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carmela? Acá Bien. estamos haciendo los bolsitos o preparando la barricada para resistir dentro del territorio de la ciudad de Buenos Aires. Sí, Marra, Dorni, no les tenemos miedo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, son el peligro rojo, siguen Sí, siendo. Claro que sí. Igual déjame decir, bueno, realmente muy conmovedoras las palabras de Lourdes. Les mando un abrazo a todas allí y por supuesto mañana va a ser un tema muy fuerte el que vamos a estar tomando todos un nuevo 2 de abril, ¿no? Sí, vamos a estar, le contamos a la gente que vamos a estar en vivo, todos los programas aquí en Bravo TV. Claramente va a ser uno de los temas del día, que tiene muchas aristas, tiene interpretaciones históricas, lamentables, de por qué llegamos a esa guerra loca y absurda, interpretaciones y evaluaciones económicas respecto de si es justo el trato que han recibido los excombatientes, como recién decía Lourdes, y después algo que tiene que ver con la política actual y las relaciones carnales y la adoración que tiene nuestro presidente por Margaret Thatcher, ¿no? Evidentemente, bueno, presidente que parece que mañana no va a estar en el país, por otro lado, finalmente, ¿no? Hay un viaje de último momento, según me cuentan, así que, bueno, no sé. Pero debe estar re contenta Villarruel, entonces le toca a Villarruel porque no la habían invitado, parece. Iba a haber 2 actos, ¿no? Bueno, hay que ver cómo termina siendo todo mañana. Pronto lo sabremos, Carmela. Bueno, veremos.